Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir estos temas de interés de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por RNN Canal 27. Hoy lunes, empezando la semana, pues tendremos a un invitado especial que después del doctor Balcácer y Javier dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre la República Dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches a nuestros televidentes que noche tras noche y a esta hora tan especial, pues nos permiten entrar a sus hogares. Hoy, como muy bien dice Javier, tendremos un tema a veces que no ha sido tan abordado con la seguridad y la sinceridad que esperamos que nuestro invitado que tenemos hoy pues lo va a hacer. Así que, Guillermo. Así es, damos la bienvenida al licenciado Luis Holguín, quien es un profesional de la psicología, pero además de ello es el coordinador del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, con quien abordaremos, como bien te acaba de decir Balcácer y Javier, un tema interesante para nuestra población, el tema de la seguridad social, y específicamente para aquellas personas que ya han rendido una labor en el Estado Dominicano y que hay situaciones de interpretaciones de la ley del Consejo Nacional de la Seguridad Social que todavía ellos están trabajando y han logrado ya ciertas conquistas que esos detalles vamos a dilucidarlo en el desarrollo del programa. Bienvenido, distinguido. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación de poder dirigirnos hoy a toda la nación a través de este programa. El gusto es nuestro. Vamos de inmediato a conocer, usted como coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, ¿qué es este movimiento? El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos es una organización que surgió como forma de aglutinar a los servidores públicos a quienes el Consejo Nacional de la Seguridad Social le estaba negando el derecho a permanecer en reparto, es decir, al sistema de pensiones que existe en el Estado desde el año 1981 y que la propia ley 8701 mantuvo vigente, indicando que se quedaba funcionando para aquellos que estaban ya pensionados, para los que estaban en trámites de pensión y para los que tuvieran derecho a ser pensionados por esta ley 379-81. Ahí entramos nosotros, pero por una mala interpretación de la ley 8701, el Consejo Nacional de la Seguridad Social por más de 19 años ha estado negando este derecho a permanecer en reparto. Como tú bien señalas, el jueves pasado, el jueves 6, el Consejo dictó una resolución en donde se reconoce ya este derecho a todos los servidores públicos que trabajaron en el Estado desde antes del 1 de junio del 2003, fecha en que inició la ejecución del actual sistema de pensiones, y que tenían menos de 44 años y por alguna razón pasamos a estar afiliados voluntariamente o no a una AFP. Pero después de la edad, acuérdate que en ese momento se cortó la población entre menos de 44 o menos de 45 y más de 45. Entonces, a partir de ahí, porque no iban a llegar con las cotizaciones, no iban a llegar a una pensión digna en ese momento. Sin embargo, se siguió cotizando. Sí, es una decisión que se tomó de forma arbitraria, porque en realidad cualquier persona que entrara en el 2003
con 32, 30, 35 años, tampoco iba a lograr a los 60 años las 360 cotizaciones. Quizás el de 30, si solamente trabajaba en una institución de forma ininterrumpida, podía acumularlo. Entonces, el parámetro de los 45 años, yo recuerdo que en esa época en que se discutía la ley, se hablaba de que si bajaban la edad hasta un límite muy inferior, por ejemplo, pongamos 35 años, el sistema se iba a desestabilizar. Y por eso lo fijaron en 45 años en una forma totalmente arbitraria e injusta, porque entonces en la ley se contempló que el Estado iba a pagar un bono de reconocimiento para reconocer los derechos de todas las personas que no iban a entrar en esa categoría que la ley llama de ingreso tardío, y que se compensaría las cotizaciones que habían hecho estas personas de otros planes. Pero ese bono nunca se llegó ni siquiera a calcular y mucho menos a pagar. Al día de hoy ese bono no existe ni se ha ni siquiera estudiado el monto que se necesitaría para honrarlo. Cuando usted habla de cotizaciones, en estos días yo estuve leyendo, no recuerdo dónde, que las cotizaciones no tenían que ser las llamadas cotizaciones todos los meses, que en un momento, en una etapa usted puede haber estado cotizando semanalmente. No sé si usted ha estado enterado de eso y hasta dónde eso puede ser verdad. Y se cuenta como cotización. Yo tengo entendido que las cotizaciones son mensuales, pero me imagino que personas que cobran en formas distintas, como podría ser quincenal, semanal, podrían tener otra forma, pero creo que se calculan en base al tiempo mensual. Ok. ¿Qué deben de hacer entonces las personas, licenciado Holguín, que tienen esa opción, que empezaron a cotizar antes en la Seguridad Social del 2003, cuando entró en vigencia la ley 8701? ¿Cuáles son los pasos ya posterior a la aprobación de esta resolución que usted acaba de decir por el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Bueno, esta resolución reconoce a las personas que están amparadas por la ley 379-81, es decir, que trabajaban en el Estado desde antes del 1 de junio del año 2003, que fue cuando inició el nuevo sistema de pensiones en base a la ley 8701. Lo que dispone esta resolución es que reconoce el derecho de estas personas a permanecer en reparto o volver a reparto. Este reconocimiento no es una decisión graciosa del Consejo Nacional, y es bueno que los amigos televidentes entiendan esa parte. No es un reconocimiento que el Consejo hace o una dádiva que el Consejo hace. Es el reconocimiento de un derecho que está consignado en la propia ley 8701. Hay 3 artículos que expresan muy claramente que ese derecho existe para aquellos que trabajaban en el Estado desde antes del año 2003, desde junio del 2003, e incluso uno de esos artículos dice que sin importar la edad que tuviera el servidor público. Entonces eso es muy bueno que se entienda. Lo primero de esta resolución es que reconoce ese derecho, y es una gran conquista de los servidores públicos que hemos estado luchando para este reconocimiento. Aparte del reconocimiento del derecho que tenemos a permanecer en reparto, hay un segundo elemento que es el traspaso. Muchos de nosotros estamos en una AFP porque firmamos una solicitud de ingreso o una afiliación a esa AFP, pero a muchos otros lo transfirieron de forma inconsulta y de forma automática desde las instituciones públicas donde estaban a una AFP. Algunos de ellos, incluso conozco casos de una institución en donde un grupo grande de empleados, más de 300 empleados, fueron transferidos, pero después de cotizar 14 meses en el sistema de reparto. En Hacienda, como se le llama. En Hacienda. Es decir, que hay 14 meses, más de 7 millones de pesos
que quedaron en reparto y que supuestamente no podían ser transferidos a sus cuentas en las AFP. Esas personas no tuvieron una decisión, no decidieron cambiar. Ahora bien, el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones en varias resoluciones reconocieron que el proceso de afiliación se hizo con desinformación, con desorientación y con traspasos automáticos. Es decir, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que no se cumplió el debido proceso. Un debido proceso que manda la Constitución y que manda la Ley 107-13. Es decir, que el proceso fue atropellado desde un inicio. Pero aparte de eso, encontramos también un recurso para contradecir, porque en muchos momentos a los servidores públicos se les decía, no, es que tú firmaste para afiliarte a esta AFP, no puedes, hay un artículo en donde dice que los servidores públicos que pasen a formar parte de una AFP no pueden volver a reparto. Entonces encontramos en la ley 4108, que es la de función pública, que establece que las pensiones son un derecho laboral. Y en otro artículo, el artículo 3, establece que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces con eso tumbamos el argumento de que algunos habían sido afiliados a la AFP se habían afiliado de forma voluntaria. ¿Quién pensionaba antes de la resolución a esos empleados? ¿En qué sistemas estaban? O sea, ¿había un sistema dual o dos o tres sistemas? No, estaban en las AFP y entonces, obviamente, al no completar las cotizaciones, no tienen derecho a una pensión digna. ¿De ningún tipo? Digna no la va a tener ninguna persona bajo este sistema, porque es un sistema que en el mejor de los casos, entiéndase, una persona que acumule 360 cotizaciones, y que trabaje cotizando por 30 años, obtendrá una pensión que es inferior a un 30% del salario con el que cotizó. Así que digna no va a ser, pero no iba a calificar para eso. Lo que tiene derecho a varias opciones, a una pensión mínima de subsistencia o a una devolución programada, pero todo eso lo que da es un monto irrisorio. Una persona que ganaba 100,000, 200,000 pesos, por ejemplo, para poner un salario, aunque escaso, bien bueno, pero fácil de calcular, realmente lo que recibe ahora es una migaja. Tuve la oportunidad de ver precisamente en ese tenor que usted dice, del cálculo, de la proporción. Si cotiza 360 cotizaciones, que es que la ley establece, la 8701, para poder optar por un programa de jubilación, pues un economista hizo ese estudio y dijo que aproximadamente con el 39% de su salario se iría a su casa. O sea que si gana 100,000 pesos y dura 30 años trabajando en el Estado, se iría con 39,000 pesos para su casa y sin seguro. Los estudios de la Superintendencia de Pensiones reflejan que va a ser menos. Bueno, hablábamos fuera del aire, perdón, doctor, de una persona que gana 200,000 y pico de pesos. ¿O ganaba? Ganaba y quería optar por el plan, por la AFP, y le estaban ofreciendo 23,000 pesos y eso es hasta que se le acabe lo que tiene acumulado. Claro. Doctor, déjele en el aire. Vámonos primero. Vámonos entonces a nuestra primera pausa comercial y luego retornamos con el licenciado Luis Holguín, un conocedor de la ley 8701. Muy bien, continuamos acá en su programa de 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica y con nuestro invitado especial en el día de hoy, donde Rica es una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana por la calidad, el gusto y la satisfacción a todos aquellos consumidores. Ahí vemos una gran variedad en tamaños y sabores. De igual manera también tenemos los yogur, así el agua de coco y las compotas, pero también tenemos los quesos y las mantequillas. Rica a su salud.
Doctor Balcácer, adelante. Don Luis, usted hablaba de que las personas que entraron a trabajar al Estado antes del 2003, eso quiere decir que el que entró en el 2001, en el 2002 y hasta en el mismo 2003, se le suman los años y si tiene los 20 o 25 o 30 años, pueden optar por una pensión. Esa primera pregunta. Y segunda, ¿tienen ustedes en carpeta de lucha, de defensa, de que la mayoría, casi todos, los ciudadanos que son pensionados, que tienen la suerte de ser pensionados, salen de ahí a esa pensión sin ni siquiera un seguro médico? Porque hay algunas instituciones que dicen que es obligatorio darle el seguro que tenía hasta ese momento. Pero sin embargo, donde lo quieren mandar, vale decirlo, a SENASA, entonces usted tiene que pagarlo de la pensión que usted devenga, que ustedes pudieran. Yo escuché al ex senador Iván Rondón, que fue uno de los padres de la ley de la seguridad social. Sí, que decía que la ley tiene muchas bondades, pero que en la construcción de las normativas, los reglamentos complementarios de la ley, se habían hecho muchas travesuras y se habían hecho muchas modificaciones. La ley 8701 establece, y es uno de los reclamos que nosotros tenemos pendiente, que estamos retomando a la luz de esta resolución que resuelve el primer de nuestros reclamos, que era ese reconocimiento del derecho. La ley 8701 establece como uno de los beneficiarios del régimen del seguro familiar de salud, del régimen contributivo, a las personas pensionadas. Y eso no se ha cumplido. Hay muchos pensionados que no tienen su seguro o tienen un seguro que no se corresponde con el seguro del régimen contributivo, que es a ese que usted hacía referencia, doctor, que realmente es el que debe tener el asegurado. Hay muchas explicaciones que no se contempló, que se pasó por alto, que hay quienes afirman que las ARS prefieren quedarse con los seguros de las personas más jóvenes, que usan menos medicinas, que usan menos atenciones médicas, que se enferman menos, porque ya una persona pensionada empieza a tener mayor demanda de medicamentos, de consultas, de intervenciones de todo tipo. Lo que sí hay es que algunas aseguradoras, si usted tiene un seguro privado o en la institución donde usted está ha tenido un seguro privado, la ley, creo, la obliga a seguirle manteniendo ese seguro aunque sea pago por usted mismo. Pero no sé si eso se cumple, porque realmente yo he escuchado a muchas personas decir que han tratado de ingresar a un determinado servicio de salud y le dicen que no, que por la edad... Ya a partir de los 70 hay problemas. Pero hay un detalle. Cuando la ley de la seguridad social se implementó en la República Dominicana, había cierto miedo. Y de hecho, se comenzó a implementar la ley de la seguridad social, tanto en la AFP como en la ARS, por la región más paupérrima del país, que fue el sur largo. Y sin embargo, al día de hoy, todavía, el sur largo adolece de la seguridad social. Después de 20 años de aplicada, 20 años con mucha fortuna, sigue malpasando la gente en términos de la seguridad social. ¿Qué solución, licenciado, usted le ve a la ley de la seguridad social para salir un poco de lo que es empleado público en la República Dominicana? Una pregunta importante. Yo creo que el sistema desde sus inicios comenzó con un diseño equivocado. Equivocado porque la razón de ser de la seguridad social es el bienestar de la población. Es dar certeza
a la población en los casos de necesidades. Que cuando tú te enfermes, tú sepas que te cuentas con un servicio que te va a proteger, te va a restablecer la salud, te va a dar lo que necesitas. Que cuando tú pierdes tu capacidad productiva, que cuando tú envejeces, tú vas a tener una compensación que va a mantener tu sentido de dignidad, que te va a suplir lo que tú necesitas. Que si tienes un accidente de laboral, un accidente de cualquier tipo, puedes tener. Lamentablemente, nuestro sistema no está hecho para garantizar derechos a la población. O sea, que no hay derecho. Lo O hay pero que no lo fajarse a garantiza. reclamarlos y a exigirlos. O sea, en la seguridad social no hay derecho. No hay derecho. Lo único que garantiza nuestro actual sistema son los beneficios a los actores, que yo llamo a las empresas que se han insertado en la seguridad social de forma parasitaria. Esos tienen todo garantizado. Y en el 2020, cuando se aprobó la ley 1320, se dijo que se le iba a reducir sus ganancias. Y aunque se advirtió y se hicieron estudios y se advirtió que el resultado iba a ser que se iba a aumentar, resultaron las AFP con una mayor ganancia. Porque es verdad que se le bajó el porcentaje, pero se le aumentó. Ya no era por lo que ellos lograran de rentabilidad en su administración, era por el fondo que administraban. El resultado es que desde el 2020 para acá han ganado más que antes. Entonces tenemos un sistema en donde los afiliados no tienen una cobertura adecuada de servicios de salud, tienen que pagar de su bolsillo mucho más que lo que se estimaba. En la ley se contempla que el aporte que iba a hacer el afiliado era un 30% y el sistema de salud iba a suplir, el seguro de salud iba a suplir un 70%. Eso dista mucho de lo que es la realidad. Así es. Pero hay grandes contradicciones. Hay un recurso, miles de millones de pesos se transfieren temporalmente cada 6 meses por resolución del Consejo para cubrir los gastos de accidentes de salud, de accidentes de tránsito, los gastos médicos ocasionados por accidentes de tránsito, el FONAMAT, se llama el fondo. Pero la ley 8701 expresamente tiene varios artículos que prohíbe, que dice textualmente que esos gastos no van a ser cubiertos por la ley 8701, por la seguridad social, porque hay un seguro obligatorio para cada vehículo. Ustedes como asociación, como movimiento, ¿están legalmente constituidos? No. Okay. El movimiento es un movimiento informal que surgió por estas necesidades. La experiencia, la realidad nos invita a que nos formalicemos. A que se constituyan personas jurídicas. Sí, porque la seguridad social tiene muchos entuertos, tiene muchas situaciones que hay que analizar, que hay que ayudar a modificar. Entonces ustedes como personas físicas pudieran incoar algún diríamos, procedimiento ante los organismos, ante el propio Consejo o ante los tribunales para tratar de que lo que está prescrito en la ley 8701 se cumpla. Algunas situaciones como la que usted mencionó, del dinero que se está transfiriendo, que no está consignado propiamente, que está prohibido en la propia ley. Nosotros como movimiento nos concentramos en 3 aspectos que afectan a los servidores públicos. Agregamos un primero que también se solucionó, que fue la devolución del total acumulado en el fondo para aquellas personas afiliadas que fueran diagnosticadas con una enfermedad terminal. Eso, gracias a Dios, hace un tiempo el Consejo lo aprobó y realmente es una conquista significativa. Luego nos concentramos en el reconocimiento del derecho a permanecer en reparto, que fue lo que se aprobó en esta jueves de la semana pasada. Y nos quedan 2 reclamos. Uno tiene que ver con el seguro médico del régimen contributivo, que
por ley le corresponde a la persona pensionada y no se está cumpliendo. Le está ofreciendo un seguro que no equivale al seguro familiar de salud del régimen contributivo. Y vamos a retomar esa lucha, ese reclamo. Pero el segundo reclamo, porque el del seguro lo hemos identificado como nuestro tercer reclamo, es el que tiene que ver con el límite de los 8 salarios mínimos que establece la ley 379/81. Ese límite corresponde a un límite que se estableció en el 1981. Nosotros hicimos un estudio comparando cómo afectaba ese límite en el 1981 a toda la nómina de varios ministerios, de 3 ministerios, y cómo lo afecta en el 2019 y en el 2020. Y en el 1981 no llegaba a un 1% de la nómina porque solamente afectaba a los secretarios de estados y a algunos subsecretarios. En el 2019 y en el 2020 ese 1% pasa a un 13%, un 14%, un 15%, un 16%, según el monto de pensión que le corresponde a la persona. En la ley de reparto hay 3 montos, 3 porcentaje de pensión del sueldo en de promedio de los últimos 3 años que se conceden. Un 60%, un 70% y un 80% es el máximo. Pero aparte de eso, ese límite de 8 salarios mínimos afecta. El Estado Dominicano hace mucho que no aumenta el salario mínimo del Estado y hoy sigue en 10,000 pesos. Cuando comparamos eso con el costo de la canasta familiar, en donde el costo de la canasta familiar del quintil más bajo, lo que corresponde a la extrema pobreza, está en junio de este año calculado por el Banco Central en más de 26,000 pesos, 26,000 y algo pesos. Con ese quintil nosotros estamos pagando todavía en muchas instituciones del Estado 10,000 pesos como salario mínimo. Ni hablar de los ayuntamientos, porque de los ayuntamientos... Peor todavía. Una pregunta, ¿hasta dónde ese movimiento que hacía falta, creo, en República Dominicana puede lograr que una persona que fue pensionado hace 10 años y le pasan, qué sé yo, vamos a decir 30,000 pesos, puede ese movimiento o lo cree del lugar que anualmente o cada cierto tiempo esos salarios se vayan revisando? Doctor, la ley prevé eso. La ley lo establece. Yo sé que lo prevé, pero pueden lograrlo. Podemos lograr, yo creo, no el movimiento. La sociedad dominicana tiene que empoderarse. La sociedad dominicana tiene que hacer conciencia de que somos sujetos de derechos y que podemos reclamar. Si en algo nosotros hemos podido contribuir con esta lucha que acabamos de culminar en el primer reclamo con esta resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, es que hay posibilidades de reclamar y argumentar y enfrentar y llegar a un resultado. El Consejo Nacional de Seguridad Social analizó lo que estábamos planteando y se dio cuenta de que o resolvía la situación con una resolución o lo iba a resolver algún tribunal. En primera instancia sería el Tribunal Superior Administrativo con un recurso que iniciamos. Lo pusimos en mora y luego de su reacción, la reacción del Consejo, entendimos que había que esperar y nos demostraron que era correcta la espera porque se dieron. Entonces, doctor, yo creo que la población dominicana debe aprender que podemos y debemos reclamar nuestros derechos. Quizás no el movimiento necesariamente, porque este movimiento surge para estas necesidades de un grupo de servidores públicos específicos. Ojalá está la Coalición por la Seguridad Social Digna, que sí ha hecho ¿Se la de Matías Bosch? Participa Matías Bosch, ¿no? Pero no es de Matías Bosch. No, la que está Matías Bosch. Exacto. La coalición busca la reforma integral de la seguridad social. Bien. Pero todos tenemos que empoderarnos ahí. Así es. Con la anuencia suya, licenciado Holguín,
y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con este interesante tema. De cómo invertir en la Florida, las oportunidades de inversión y las mejores ciudades para invertir en el estado de la Florida, programas de financiamiento para inversionistas extranjeros disponibles. Para esto y otros temas más, agenda tu cita para este mes de julio, que estaremos brindando de manera gratuita asesoría vía Zoom y de manera presencial los días 26 y 27 que estaremos en Santo Domingo. Agenda tu cita ya. Contáctame por WhatsApp al 305-439-1837 o en mis redes sociales @Nancy Tejeda Realtor, tu asesora inmobiliaria. Muy bien, continuamos acá en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Luis Holguín, un conocedor de la ley 8701 y coordinador del movimiento para las personas que quieren optar por una pensión en el sector público. Usted decía, licenciado, y hablamos al inicio de esa resolución importante que ustedes han impulsado al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que la emita con relación a la transferencia del sistema de reparto de todas aquellas personas que ingresaron en el 2003, cuando inició la ley, cuando entró en vigencia, y que cotizaban antes de ello. Entonces, hay una pregunta que me gustaría que usted nos respondiera, y es, esas personas que se benefician de esa resolución que emitió la semana pasada el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿cuáles trámites deben iniciar para poder salir beneficiados con el sistema de reparto? La misma resolución establece que varias instituciones tienen que trabajar en la elaboración de los procedimientos con los que se van a seguir y le da un plazo de 30 días para que elaboren esos procedimientos. Sin embargo, la faculta a la Comisión Interinstitucional de Pensiones para que sea el órgano que tome la decisión en la revisión y calificación de los servidores públicos que van a pasar al sistema de reparto. Y esa comisión está presidida por la Dirección General de Información y Defensa de los Pensionados, de los afiliados, la DIDA. En esta dirección, muchos de los servidores públicos que estamos en esta situación ya hemos, desde hace mucho, hecho una solicitud de traspaso a la DIDA, y la DIDA tiene expedientes ya incluso procesados porque lo ha venido trabajando. E incluso la DIDA había estado desde hace muchos años, desde el año 2007 o antes, solicitando al Consejo Nacional de Seguridad Social que autorizara el traspaso y remitía periódicamente los nuevos casos que se le iban registrando. Muchas de esos servidores públicos que solicitaron ya han fallecido. Otros optaron por coger las opciones que le ofrece la AFP, que aunque es un monto mínimo, es un monto que para nada, ante la negativa del derecho, pues recurrieron por necesidad. Y entonces esa es una situación que tenemos que esperar a que se define ese procedimiento, pero desde ya, las personas, los servidores públicos que califican para volver a reparto, es decir, que trabajaron en el Estado desde antes del 1 de junio del 2003 y que tenían menos de 44 años, menos de 45 años de edad en el 2003, pues pueden ir a la DIDA y hacer su solicitud de traspaso.
¿De qué cantidad de personas, por un lado, estamos hablando y de qué cantidad de dinero estamos hablando? La cantidad de dinero no he escuchado ese dato, pero las autoridades han dicho que estiman que son unos 20,000 servidores públicos los que son beneficiados con esta resolución. Sin embargo, una estimación de las personas que están como en condiciones de entrar en esta dinámica rápidamente, hablaba de cerca de menos de 5,000, 4,000 y tantos, cerca de, digamos, 5,000 servidores públicos. No obstante, hay muchos otros servidores públicos que todavía no tienen la calificación, tanto en términos de edad, los 60 años requeridos en la ley 379-81 o un mínimo de 20 años de servicio, y por eso el número ha subido a cerca de 20,000 servidores públicos según las autoridades han dicho. Nosotros como movimiento no tenemos ese dato porque es un dato que no está registrado de forma consolidada en ningún registro que haya en el país. Ningún ministerio. Usted había citado una forma de cómo se ha traspasado de las AFP al servicio de... Bueno, voy a hacer la pregunta entonces, al reparto, pero existe más de una forma de cómo lograrlo. Sí. ¿Cómo cuáles podrían existir? Tenemos dos formas de acceder y quizás ahí viene la razón de por qué se estaba negando a lo de menos de 45 años. Perdón, vamos a subir arriba Sí. para que don Luis pueda entonces... Sí, para que pueda desarrollarla con mejor. mayor amplitud, Perfecto. correcto. Vámonos a nuestra última pausa comercial y en breve regresamos. Diversifica tu portafolio de inversiones. Invierte en el sur de la Florida. Contamos con un equipo de profesionales para ayudarte y asesorarte en todo el proceso de compra de propiedades de inversión y nuevos proyectos en construcción. Además, contamos con un programa de financiamientos para extranjeros. Contáctame y con gusto te ayudamos. Bien, continuamos ya en esta parte final con este interesante tema, reiteramos, de la seguridad social para ilustrar a todos aquellos amigos televidentes que han permanecido en el Estado Dominicano por mucho tiempo, pero que no son beneficiarios de lo que es el sistema de reparto. Doctor Balcázar, usted había dejado una pregunta en el aire, reitérala. Yo se la dejé. Sí. El doctor nos preguntaba sobre que mencionamos que habían dos formas de volver desde la AFP al sistema de reparto. Y hablamos de una de ellas, que es de aquellas personas que tienen tenían hasta 45 años de edad, que ahora se ajustó a 44, que son el caso por el cual el MOPESEP, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, hemos estado luchando para esa población. Ya, gracias a Dios, con esta resolución del jueves de la semana pasada, se reconoce ese derecho. La otra opción que hay era los que tenían más de 45 años de edad. Y esa fue la resolución o la primera opción que se trabajó en términos de reconocimiento de ese derecho. Y se produjeron varias resoluciones relativas a esa población de más de 45 años de edad, con lo cual se creó la falsa creencia de que solo esa era la única forma de pasar desde una AFP al sistema de reparto. Y de ahí la confusión, entendemos nosotros, que por muchos años llevó al Consejo a negar nuestro derecho a permanecer en reparto. Lamentablemente, en las resoluciones que ellos habían emitido antes, se mencionaba el artículo 38
que es uno de los 3 artículos que nos reconoce explícitamente este derecho. Entonces, las 2 formas son esas: o tener más de 45 años de edad o de ingreso tardío, que la ley les reconoce el traspaso, la posibilidad de traspasarse a Hacienda o de obtener su pensión por Hacienda, o tener hasta 45, 44 años de edad, y entonces 3 artículos establecen ese derecho. Javier. No, la gran pregunta, licenciado, es: ¿habrá luz en el túnel en la República Dominicana con el tema de la seguridad social? El túnel es largo. Si habrá luz, por Sí, lo menos. el túnel es largo. Ahora uno percibe que no hay mucha posibilidad de ver la luz, pero esta experiencia que acabamos de pasar desde el MOPESEP, reclamando el derecho a permanecer en reparto, debe servirnos para entender que aunque no veamos luz, aunque no veamos las cosas tan claras, digo esto porque hemos pasado por un proceso en donde la ley 1320 ordenaba que se revisara la ley 8701 y que se hiciera una modificación integral de la seguridad social, pero hemos visto el proceso incidentarse. Hemos visto varias iniciativas de participación. Nosotros desde el MOPESEP hemos participado en todas ellas, en las vistas públicas de la Comisión Bicameral, en la mesa de... Y duermen y mueren. Entonces, creo que la clave está en que participemos y empujemos a que la reforma de la seguridad social sea una realidad. Un mensajito final, porque el tiempo ya se nos fue y habrá que invitarlo a otro programa para que oriente a nuestros amigos televidentes de cómo prepararse para una pensión digna. Pero vamos a resumirlo de manera sintetizada en unos 30 segundos más o menos. Yo creo que el principal mensaje que tenemos que enviar es de que los servidores públicos que reclamamos este derecho de volver a reparto nos sentimos agradecidos, regocijados, festejando de que este reconocimiento se haya dado de una forma tardía, porque muchas personas murieron, muchas personas han tenido que recurrir a acciones no de la mejor opción para subsistir, y hoy tenemos que reconocer que podemos hacerlo. Y nuestra invitación es a que todos los afiliados, toda la población reclame sus derechos. Muy bien, gracias al licenciado Luis Holguín, quien es el coordinador del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Agradecerles la amabilidad de usted compartir estos temas de interés y de igual manera a nuestros amigos televidentes por su atención. Señores, hasta mañana. Buenas noches.